entero llorando, el día entero, sin razón alguna. Pasaba el día entero llorando, y mi familia estaba asustada porque no entendía qué estaba pasando. La iglesia estaba asustada. Entonces yo pasaba el día entero llora que llora. Y cuando salía, supuestamente, a hacerme los análisis para ver qué era lo que me estaba pasando, porque yo sentía que la aire me faltaba. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial y de manera poderosa. Bendecimos tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que emprendes en el Señor. Quien está contigo es tu hermana Nelsida Rodríguez y créanme que es un gran placer estar con esta hermosa audiencia que desde diferentes lugares nos está sintonizando. Excelencia Cristiana Televisión se ha convertido en una familia. Y tú eres parte de esta familia. Así que te invitamos a que invites a otra que también formen parte de nosotros, suscribiéndose, dándole like, activando la campanita de notificaciones para que cada uno de nuestros contenidos puedan llegar a ustedes. El día de hoy tenemos una invitada la cual trae un tema muy interesante, un tema muy poderoso, que yo sé que va a bendecir tu vida, que te va a restaurar, que va a cambiar muchas cosas que no sabías ni entendías, que el día de hoy la vas a entender. Así que no te despegues de tu dispositivo y mantente a la expectativa de lo que el Señor va a hacer en este momento. Así que sin más preámbulo, pues le doy paso para que ella se esté presentando a ustedes. Amén, gloria a Dios. Para mí es más que un beneplácito estar acá, agradeciendo al Señor y reconociendo que los tiempos del Señor siempre son programados para Dios glorificarse, de manera que agradecemos de que Dios nos haya permitido llegar hasta aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Francesca Tatis, casada para la gloria de Dios, para su honra. Y creo que lo que Dios trae para esa audiencia que nos estará viendo o nos está viendo, sé que será de bendición. Amén. Entonces, para comenzar, me gustaría leer un tema que sé que será de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Todas esas personas que tengan Biblia en su teléfono, busquen conmigo en Mateo capítulo 2, verso 16. Amén. Vamos a leer bajo la bendición del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Amén. Gloria a Dios. El tema que el Señor puso en mi corazón es un tema que a mí en lo personal me hace ver lo que Dios hace a través de sus hijos y cómo Dios actúa en nuestras vidas. El tema que traigo es los ataques espirituales que recibimos por nuestro llamado. Amén. Es algo muy personal porque he sido procesada en ese ámbito. Wow. A mi temprana edad, conocí al Señor, fui yendo a la iglesia por medio de una amiga, o sea, no me convertí, pero siempre iba a la iglesia porque me gustaba estar con ella, no porque conocí el Evangelio, sino porque me gustaba estar con ella. Entonces me acuerdo que iba constantemente a la iglesia con ella, y de repente se da el caso, siendo yo jovencita, que me dice una hermana, acepta al Señor, ya tú estás viniendo a la iglesia y eso, y yo, bueno, está bien, vamos a aceptarlo, porque como estoy viniendo, entonces me está gustando el ambiente que siento y veo, entonces di el paso. Pero lo que yo no me imaginaba era que el Señor me había marcado desde antes. Wow. Antes de yo conocerle, porque cuando yo crecí, cuando era pequeña, donde yo vivía en ese entonces, no había iglesia evangélica, no se hablaba del evangelio, simplemente católica. Sí. Entonces yo no tenía conocimiento acerca del Dios de los pentecostales o cómo Dios se manifestaba por medio de sus hijos. Wow. Entonces di el paso y mi familia, ninguno eran cristianos, solo yo. Yo fui la única que di el paso de fe. Entonces ahí entramos a lo que es la guerra, porque cuando una persona es la primera en recibir al Señor de su casa, los ataques que recibe son fuertes. Así es. Los ataques que vienen son fuertes, ¿por qué? Porque tú estás siendo luz en medio de la oscuridad. Wow, así es. Porque aunque nuestra familia la amamos, la apreciamos,
oramos por ella, tenemos que estar conscientes de que están bajo el maligno, obviamente, porque el que no tiene a Dios tiene a Satanás, aunque no lo quiera admitir, lo tiene. Realmente. Entonces comenzó el ataque ahí. Y algo que el Señor me enseñó, y es algo que yo implemento bastante en mi vida, es el silencio. Wow. Cuando yo recibí esos ataques, el Señor me decía a silencio. Y eso es lo que le hace falta a muchas personas, sí, el silencio. Porque queremos hablar mucho, nos queremos defender. Wow. Y el Señor me enseñó a mí que si yo me defiendo, Él no puede defenderme. Así es. Si yo doy la palabra, en el sentido de que si yo respondo a las ofensas, el Señor no va a actuar, porque yo estoy actuando con mis propias fuerzas. Entonces, desde ese momento yo aprendí lo que es el silencio. Y tuve una victoria tan grande que de pasar de ser esa persona perseguida por mi casa, por ser la cristiana, vine a ser la más querida de todos, por el testimonio que guardé. Entonces, ¿qué quiero decirle a esas personas que nos están viendo? Si tú estás recibiendo ataques espirituales por lo que tú portas, aprende el silencio. Sí. Porque cuando Dios está en silencio, no quiere decir que Dios no está actuando. Wow. Quiere decir que Dios lo está haciendo en silencio. A veces hay momentos que cuando tú vas a la oración, Dios no quiere que tú hables. Dios no quiere que tú hables, Dios solo quiere que tú te poses y te quedes en silencio. Wow. Porque Dios se mueve en el silencio también. Así es. Pero en estos tiempos queremos mucho alboroto. Amén. Creemos que si la iglesia no está prendida diciendo gloria a Dios, Dios no está en el asunto. Wow. Y estamos muy equivocados. Así es. Cuando yo predico en la congregación, a mí me gusta que la iglesia esté en silencio. Y mi esposa a veces me pregunta, ¿pero por qué la iglesia está como tan silenciosa? Y yo, no, así es mejor, porque están prestando atención. Están escuchando lo que están recibiendo. Entonces, así como vemos aquí, en la palabra que acabé de leer, que cuando Satanás entendió que Jesús iba a nacer, Satanás movió al rey. ¿Para qué? Para que matara el propósito de Dios. Dios mío. Movió a ese rey para que diera un decreto, para que mataran a los niños. Así es. ¿Y qué vemos acá? Que Satanás nos estudia tanto y conoce tanto el tiempo, que él mismo va planificando la manera como destruirte. Sí. La manera como estancarte es lo que hace el enemigo. Entonces, así como pasó con Moisés, que también el diablo sabía que lo que portaba Moisés, el manto que traía, el diablo quería también matar ese propósito. Quería acabar con ese propósito de Dios en su vida. Me acuerdo en una ocasión que yo, sin tener conocimiento espiritual, de repente un familiar llega a la casa, yo estoy con mi hermana acostada y estamos esperando porque, ¿sabe? Cuando la familia no es cristiana siempre sale a tomar, algo así. Entonces llega esa persona y llega con una hermana mía y de repente veo que se arma un súper lío, por así decirlo. Mi hermana está en la sala con una gilet que se va a cortar, pero yo tengo que salir, y yo salí sin yo saber, y cuando yo la veo en esta acción, yo digo, pero muchacha, ¿qué te está pasando? Y yo le quito la gilet y digo, mira, tú eres una hija de Dios, y comienzo por ella, no, llorando, que se iba a quitar la vida, y yo, ¿pero qué pasa? Pero otra situación se da, que una persona se encuentra en la habitación endemoniada, poseída por un espíritu que por años nos quería tener engañados a mi familia. El espíritu decía que era mi abuela. Y el espíritu nos visitaba por medio de esa persona que te estoy diciendo. Decía, no, yo soy tal persona, yo soy su abuela y vengo a decirle esto y el otro, como a cuidarnos, supuestamente. Y yo, sin tener conocimiento, mi hermana, que es muy nerviosa y se asusta de cualquier cosa, me dice, Francesca, resuelve tú. Y yo, pero muchacha, yo no tengo conocimiento de esto, yo soy cristiana, pero yo estoy empezando. Y yo pienso en llamar a mi pastora, que en ese entonces vivía cerca. Yo pienso, lo voy a llamar porque la pastora debe resolver esto, yo no sé.
Y de repente me dice, no, que es demasiado tarde. Y yo, cuando veo esta situación, en la sala y en la habitación, que yo soy la única cristiana, como todo cristiano, cuando está iniciando, sabe que el Salmo 99 como el Salmo de reprender los demonios. Y yo voy y busco mi Salmo 99 y lo comienzo a leer. Y yo súper asustada, y viendo esta escena, que la persona que tiene el demonio dentro quería brincarme y tiene los ojos así como de fuego, literal. Wow. Y quería brincarme encima y yo súper asustada. Entonces yo comencé a leer la palabra del Señor y comencé a decir, comencé a reprender y comencé a hablar la palabra de Dios, a confesar la palabra de Dios. Ese es otro punto, confesar la palabra de Dios. La palabra tiene tanto poder que cuando tú la confiesas se hace real en tu vida. Por eso es que dice la palabra que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. Cuando yo me convierto en hacedor de la palabra, yo la hago viva en mí. Porque esto es un libro, ¿verdad? La Biblia. Pero cuando yo la leo y confieso esa palabra a mi favor, lo sobrenatural se activa a mi favor. Así es. Entonces, para seguir con la historia, me acuerdo que yo comienzo a reprender y el Espíritu me dice, yo soy tu abuela y me la voy a llevar. O sea, el Espíritu quería llevarse a la persona que yo te digo. Wow. Mientras uno la está agarrando porque me quería brincar y yo no, ella no se va, que me la voy a llevar y que se la va a llevar y una cosa terrible y de repente yo comienzo a decir, no, tú no te la vas a llevar, tú no eres mi abuela. Y dice, sí, yo no soy tu abuela, yo soy un espíritu que lo tenía engañado, yo no soy tu abuela. Así no me dijo, porque yo lo hice confesar de que no era mi abuela. O sea, que los espíritus pueden transformarse y te engañarte. Por eso muchas veces, en Dominicana mayormente se usa esto, de que cuando se muere un familiar, las personas creen que es el familiar que te visita y no es así. Los espíritus te hacen creer que son ellos, pero no lo son, para mantenerte atado, para mantenerte cautivo a lo que ellos dicen. Porque cuando un espíritu te visita, supuestamente como familia, lo que te dice, mira, el vecino está hablando de ti, comienza a entrarte cosas que no provienen de Dios, para mantenerte en un círculo atado. Entonces, el espíritu, mi sobrino pequeño, tenía como 1 año en ese entonces, está en la cama, asustado también, y él dice, tía, mira Jesús está pasando en la sala, y yo, ¿cómo? Sí, tía, mira, yo estoy viendo a Jesús que está en la sala, un niño de 1 año, diciéndote esto, que no tiene conocimiento, eso es algo increíble. Claro. Y me dice, tía, mira Jesús está en la sala. Y el demonio me dice, me voy. Está bien, me voy, pero te voy a hacer como Job. Wow. Me dijo el demonio, yo te voy a hacer como Job a ti. Y me dijo, antes de eso, yo iba a prender un alambre antes de ir a la iglesia. Él me dijo, yo te iba a matar con ese alambre. Dios. ¿Por qué tú no lo prendiste? Y realmente yo lo iba a prender, pero después dije, no, me voy para la iglesia y me fui. Pero el demonio quería matarme a mí, aún yo sin tener conocimiento, para que veas que cuando Dios te llama, el infierno lo sabe. Wow. Por eso hay muchos jóvenes, adolescentes, que están pasando por depresión. Y es por lo que cargan de Dios, por el llamado. ¿Y por qué hablo más de la depresión? Porque en estos tiempos el espíritu de depresión, pensamientos, está arropando a la juventud. Así es. Y como yo lo he vivido, yo puedo decir de que cuando el diablo sabe lo que Dios tiene contigo, él podrá hacer todo lo que él quiera. Pero por encima del diablo, Dios hace lo que Dios quiera hacer con quien él quiera. Wow. Porque Dios es soberano y poderoso. Entonces, me acuerdo, manita, que en esa ocasión el espíritu soltó a la persona, no volvió, porque ya lo descubrimos que no era ninguna abuela, era un espíritu. Pero yo entro en un estado crítico. Ese día que el espíritu me dijo, te voy a hacer como Job, me quedó ese pensamiento, pero no le di tanta importancia. Pero después de 1 semana comienzo a sentirme extraña, comienzo a sentirme que me falta el aire, comienzo a ir del baño a la casa, del baño a la casa, y siento que el aire me falta, y comienzo a llorar. Pasaba el día entero llorando, el día entero, sin razón alguna. Pasaba el día entero llorando, y mi familia estaba asustada porque no entendía qué estaba pasando. La iglesia estaba asustada. Entonces yo pasaba el día entero llora. Y cuando salía supuestamente a hacerme los análisis para ver qué era lo que me estaba pasando, porque yo sentía que el aire me faltaba.
y no podía dormir, nada. Y me llevan y me hacen los análisis, todo bien, yo no tengo nada. Entonces lo que le dicen a mi madre, que me lleven a un psiquiatra. Ay, padre. Para que veas cómo el diablo quiere destruir nuestras vidas. Eso. Entonces, en ese momento, fue un momento súper duro, muy duro. Como el diablo, sin aún yo no conociendo lo que era el evangelio, te atacaba. El diablo me atacó tan fuerte. Entonces, yo pasaba, como te dije, del baño a la casa, duré meses así. Y cuando me iban a llevar al psiquiatra, yo dije, no. Yo me senté en el patio y dije, pero ven acá, no. Esto no es algo de psiquiatra. Yo me fui a mi habitación, me postré a orar y hice una simple oración. Y dije, no, Señor, tú me tienes que libertar. Dios, ¿qué me está pasando? Yo soy tu hija, yo soy una persona que obedezco tu palabra. Yo soy una persona que te ama sobre todas las cosas. Y en ese momento fui libre. Pero ¿qué me hizo entender este proceso? De que Dios permite cosas para formar tu carácter. Porque un cristiano sin carácter no es nada. Hay muchos cristianos que quieren escenarios, que quieren gloria, pero no tienen carácter en Dios. Wow. No tienen firmeza en Dios. Y yo aprendí de cómo ese espíritu me hizo como Job, a yo entender que cuando Dios te marca, aunque tú no lo sepas, aunque tú no entiendas por qué te pasan las circunstancias, te están pasando porque Dios ya depositó algo sobre ti. Dios lo puede hacer. Sabe que mientras tú estás hablando este misterio, me conecta algo semejante que yo pasé. Amén. Sabe que a mí me tocó vivir a temprana edad una situación muy difícil en mi vida. Y fue la pérdida de mi abuela el mismo día de mi cumpleaños. O sea, tomar como regalo de cumpleaños la pérdida de tu abuela, lo que tú más amas y quieres. Claro. Sabemos que nosotros a los viejitos le tenemos un amor extraordinario. En ese momento, cuando mi abuela muere, yo paso a ser la Moisés de mi familia, la que se va a encargar de llevar a mi familia a la tierra prometida, porque Dios me llamó a mí entre ellos. De repente mi abuela muere y supuestamente ese espíritu, el espíritu de mi abuela supuestamente está dentro del cuerpo de una tía mía, y ese espíritu está hablando y está diciendo un sinnúmero de cosas. Yo realmente no entendía la situación porque yo desconocía totalmente. Yo sí conocía a Dios porque desde pequeña mi abuela me inculcó en los caminos del Señor. Pero yo estaba en una condición como tú. Yo iba a la iglesia por costumbre, no porque yo tuve un encuentro con Dios. O sea, hay personas que van a la iglesia por costumbre, no porque han tenido un encuentro con Dios. Y yo iba a la iglesia por una costumbre. Yo creía en Dios por costumbre, pero no porque yo hubiese conocido a ese Dios verdaderamente. Y yo no entendía esa situación. Luego, cuando realmente vengo a tener el encuentro con Dios, me doy cuenta que todo lo que se manifestaron ahí fueron espíritus de las tinieblas. Me pasó un segundo episodio en mi casa. De repente viene una vecina, supuestamente con un espíritu dentro de ella, y ella va a mi casa. Mi papá viene a pasar de un proceso de muerte a vida, que Dios lo sacó de la muerte a la vida. Y de repente esta mujer viene supuestamente con un espíritu de una mujer haitiana dentro de ella, y ella va y lleva un almoniaco. En República Dominicana no sabría cómo expresarlo para esos países que nos escuchan, pero es como una especie como de una agua ahí que tiene un olor, usted no se imagina. Y ella llevó ese almoniaco, y ella agarró los pies de mi papá, las dos plantas de los pies, y iba a untarle el almoniaco. De repente, cuando yo veo esto, en un segundo yo pensé miles de cosas. Yo dije, si esto pasa, yo no soy cristiana. Si esto pasa, yo no tengo autoridad como cristiana. Yo dije, si esto pasa, yo realmente no te conozco, Dios. Yo le dije tantas cosas a Dios. En ese momento le dije, Señor, dime qué digo, porque si me dejas a mí hablar, yo voy a actuar humanamente. Y ahí mismo el Espíritu Santo del Señor me llenó de autoridad y valor. Y yo le dije a la mujer, yo no estoy hablando con el demonio que tú tienes. Yo le dije, yo estoy hablando contigo, y la llamé por su nombre. Le dije, yo estoy hablando con la que cuando necesita a los cristianos nos llama. Yo estoy hablando con la que cuando se siente mal, a lo primero que llame a los cristianos para que oren por ella.
Yo le dije, ese no lo toques. Le dije, ese no le pongas la mano porque ese fue lavado con sangre. Eso no lo compró el diablo, porque cuando ese se iba a morir fue Dios que vino y lo restauró. Y de repente la mujer empezó a temblar, empezó a gaguear y la mujer se fue. Dijo, me voy. Entonces ahí yo entendí que cuando tú realmente estás sometido a la palabra y tú realmente vas a tener un encuentro con Dios y Dios tiene un propósito con tu llamado, el diablo se te va a lanzar. Porque cuando tú tienes un llamado para libertar a tu familia y tú eres la Moisés de tu casa, la atalaya de tu casa, el diablo se va a meter a tu casa. Claro. Vamos a ver si realmente tú tienes el poder que tú procesas. Vamos a ver si realmente tú tienes el Dios que tú profesas. Entonces, ese es el momento donde Satanás quiere avergonzarte frente a quién, a tu familia. Claro. ¿Quiénes son los primeros en dudar en ti? No es el vecino, son los de adentro. Cuando yo me convertí, mi familia me dio hasta diciembre. Decían, tú no pasas diciembre porque nosotros sabemos quién tú eres y cómo tú eres. Me dijeron, de diciembre tú no pasas. Mi familia no creyó en el verdadero evangelio que yo hubiese aceptado. Entonces Dios me dijo, yo te voy a demostrar y le voy a demostrar a ellos que fui yo que te llamé y que yo puedo cambiarte. El diablo va a ir a tu misma casa a hacerte la guerra. Porque va a entrar a tu mismo campo para avergonzarte. Entonces eso fue lo que él trató de hacer, avergonzarte. A mí trató de avergonzarme. Yo no sabía qué decir. Yo dije, si tú no me hablas de Dios, yo voy a actuar humanamente. Claro. Usted sabe cómo nosotros actuamos humanamente, ¿verdad? Claro que sí, exactamente. Nos dejamos guiar por las emociones. Exactamente. Entonces, esto es algo que la audiencia tiene que tener muy consciente. Y la juventud de este tiempo que está llamada para libertar. Estamos llamados para atormentar al mundo de las tinieblas. Estamos para que las tinieblas no obedezcan. Y tú desataste algo muy misterioso. Estamos en un tiempo, lamentablemente, que lo que se está viendo es totalmente crítico. La gente no quiere entender que realmente para tú tener autoridad sobre los demonios, tú tienes que estar sometido a la palabra y a la presencia del Señor. La palabra tiene que ser viva en ti. ¿Cómo se va a predicar este evangelio? No es con voz bonita, es con testimonio. Si tú no tienes testimonio delante de los hombres, imagínate delante del diablo. Vinieron los hijos de Seba a reprender un demonio. A Pablo conocemos. Es más, al Dios que Pablo predica también lo conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Exactamente. Es decir, que en el mundo espiritual, hay gente que en el mundo espiritual no representa nada, que aún ni los demonios lo conocen. Exactamente. A Chepa lo conoce el diablo porque quiere acabar con su alma. Así es. Y algo que voy a recalcar con lo que tú dijiste, es que me acuerdo en una ocasión que ya en ese entonces yo conocía a profundidad lo que es Dios. Sí. En una ocasión yo estoy limpiando en mi casa y de repente el Señor me dice, Francesca, ¿tú sabes la diferencia que hay entre conocer y creer? Wow. Y me dice, porque mi iglesia cree en mí pero no me conoce. Wow. Cuando tú crees en algo es por lo que te dicen. Cuando tú conoces a alguien es porque tú has hablado con ese alguien, has profundizado en ese alguien. Así es. Entonces yo le hablaba a la iglesia la gran diferencia que hay entre conocer y creer en Dios. Wow. Mayormente como cristianos estamos creyendo en Dios pero no conociendo. Y cuando yo no conozco quién es Dios, mi vida está en desorden. Dios mío. Porque el único que puede poner orden en nuestra vida es Dios. Así es. ¿Y cómo yo puedo actuar según alguien si yo no lo conozco? Yo no puedo hablar de ti si yo no te conozco a profundidad. Wow. Porque verte, un ejemplo, que tú me veas un día no quiere decir que tú me conozcas. Así es. Que te hablen de mí no quiere decir que tú me conozcas. Para tú conocerme tienes que sentarte, analizar quién soy, yo poder expresarte mi manera de ser, cómo me gustan las cosas. Así es. Entonces, así mismo es Dios. Y aquí entramos en la parte de la oración. ¿Por qué es tan importante orar? Wow. Porque ¿cómo tú conoces a alguien si tú no oras? ¿O cómo tú vas a conocer a Dios si tú no oras? Interactúa. Si la oración es lo que te conecta con el Padre. Wow. La oración es que te lleva a conocer las profundidades del Padre. Porque se nos enseña, y es así, que cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. Sí. Entonces, ¿por qué siempre el Señor demanda tanta oración? Y también algo que el Señor siempre demanda es aprender a ser personas reservadas muchas veces. Porque honesto. cuando tú tienes un manto,
hablar mucho no te conviene. Wow. Porque cuando se habla mucho, se tropieza mucho. Sí. Porque hay ministros, y no está mal. Yo siempre digo cuando las personas me ven y hablan conmigo, que me dicen, tú sí eres tímida. Yo no es que yo soy tímida, sino que yo soy reservada porque a mí el Señor me lo dijo y en público. Wow. Que así es que Él me quiere ver. Reservada, tremendo. Entonces, por esa razón es que tú ves muchos ministros que hablan poco, y no es que son personas altaneras, No. sino que aprenden a hacer silencio para poder escuchar a Dios. Así es. Imagínate tú estando en un grupo de personas, tú siendo cristiana, con un grupo que no lo es, y tú comienzas a hablar, a compartir de sus obras, hablar lo que ellos están hablando. Entonces, el mundo te está afectando a ti, no Así tú es. estás afectando al mundo. Tú no estás siendo luz porque tú te estás dejando contagiar e influenciar por lo que te están diciendo esas personas. Así es. Entonces, un cristiano debe marcar territorio como hijo de Dios. Como yo marco territorio, que cuando la gente me ve a mí, entienda que me deben un respeto por yo ser hijo de Dios. Wow. De que yo no puedo contaminarme como muchos cristianos, y mayormente me enfoco en los jóvenes, porque yo siento una gran inclinación por los adolescentes y jóvenes que están creciendo ahora en el Evangelio. Así es. Quieren correr demasiado. En el Así Evangelio no se corre. Wow. Eso lo aprendí yo en mi iglesia, porque fui en la iglesia que estaba después de la pastora en mi iglesia, y yo aprendí muchas cosas porque yo estaba en todo en la iglesia. Y yo aprendí que en el Evangelio no se puede andar corriendo porque te va a cansar. Sí. En el Evangelio se camina al paso. Si Dios te ha marcado con un propósito, no quieras correr porque te vas a cansar. Wow. Así Y es. cuando te cansas, te fatigas y no puedes. Cuando Dios te llama y te marca, ¿verdad? Sí. Tú tienes que aprender a dar paso a paso, Wow. dejándote direccionar por Dios. Porque hay muchas personas, manita, Sí. que cuando ven que tienen el don de predicar o cantar, quieren ya mezclarse en todo. No, que yo canto. Pero Dios espérate, mío. falta una purificación, una preparación para que cuando los ataques Venga. vengan a ti, tú puedas resistirlo. Wow. Tú puedas tener el verdadero fundamento en Dios para tú decir, no, espérate. Yo sé, diablo, que tú me estás atacando, porque Sí. obviamente el diablo nos ataca. El cristiano que cree que el diablo lo va a atacar, se guayó. Así mismo. Porque algo que yo le decía a mi esposo es que yo le dije, mira, Ángel, ¿qué tú crees? Que si tú estás predicando y le estás haciendo guerra al diablo, el diablo va a venir con flores. Dios mío. El diablo no te va a traer flores. ¿Qué es lo que el diablo te va a traer? Destruirte, mi hija. Así es. O mi hijo. Es destruirte que él va a querer. Wow. Es detenerte porque él sabe que tú estás afectando el mundo espiritual. Padre. Él lo sabe y está consciente de eso. Y por eso muchos jóvenes Sí. que están creciendo en Dios, que me preocupa cuando yo veo esos jóvenes que dan el paso de fe. Y yo siempre pienso, se necesita alguien que los ayude. Sí. Porque ya yo pasé por eso. Cuando tú estás en el primer amor, por así decirlo, no Sí. se puede perder el primer amor, pero siempre hay una etapa que tú quieres conocer muchas cosas y quieres hacer muchas cosas en el Señor. Así es. Cuando esos jóvenes entran al Evangelio y tú ves que tienen material que Dios puede usarlo, Sí. debe haber en la iglesia alguien capacitado para esos jóvenes. Así es. Debe haber alguien en la iglesia que pueda decirle a esos jóvenes, mira, esto es así que se hace. Porque como joven al fin, nosotras que ya gracias al Señor hemos pasado por esos procesos, Sí. sabemos realmente. que no es fácil No. y que hay que tener a Dios tanto, que cuando vengan esas ofertas que siempre vienen del mundo, tú puedas decir no. Que tú puedas decir, espérate, ya yo tengo un fundamento en Dios, Sí. por tanto yo no vuelvo atrás. Wow. ¿Qué pasó con José? José tenía un sueño. Sí. José era el hombre que Dios quería usar en visiones. Así Este es. hombre Dios lo quería usar, un muchachito. Pero ¿qué pasó?
En su casa se levantaron porque no comete este Su muchacho propia que sangre. es lo que va a estar diciendo, que va a estar reinando por encima de nosotros. Pero ¿qué pasó con José? José fue llevado a un proceso, a un desierto, Sí. por así decirlo. En su vida, siendo un joven inocente, pasó por tanto. Pero ¿por qué era necesario que José pasara por esto? Porque Dios quiere capacitar. Así es. Dios quiere formar el carácter en tu vida. Wow. José no podía estar en el palacio siendo como estaba. Él tenía que pasar por ese proceso. Tenía que tener marcas. Tenía que pasar. Y así a muchas personas que nos están viendo, tú tienes que pasar por el proceso. Así es. Tienes que pasarlo y con 100. Sí. Porque a Dios no se le pasa con menos. Así es. A Dios se le pasa con 100. Me acuerdo en una ocasión que cuando en mí se entró ese anhelo, el querer como el hacer, como dice la palabra, de yo conocer quién era Dios, porque en mi iglesia, realmente en la iglesia que estaba en ese entonces, no se conocía mucho el mundo espiritual, ni te daban como ese empujón, porque era una iglesia de tiempos, tú sabes, atrás, Sí. que casi no se preocupan en Por eso. eso, Sazón. Entonces, me acuerdo que yo siento en mi espíritu como que voy a buscar al Señor de madrugada. Yo lo voy a buscar de madrugada, porque yo quiero conocer quién es Dios. Yo quiero saber quién es el Espíritu Santo. Y antes de eso, una persona a la cual yo aprecio demasiado en mi congregación, me escribe antes de irse: Francesca, mantén el Espíritu Santo encendido en la iglesia. Pero yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo lo escucho, pues, pero no tenía esa... Pero no lo hubiese conocido. No conocía. Wow. Y de repente se entra en mí ese anhelo de yo conocer quién es el Espíritu Santo realmente. Y yo me comienzo a levantar de madrugada. Y yo veo que no pasa nada, me levanto y yo veo que no pasa nada. Y yo, pero Señor, yo estoy buscando. Muéstrate. Entonces me acuerdo que le dije yo, mira, yo te voy a perseguir hasta que tú me salgas al encuentro. Le dije al Espíritu Santo, porque yo quería conocer quién era el Espíritu Santo. Entonces en esa ocasión, me acuerdo que me sueño con Katherine Goodman. Yo no sabía quién era esta mujer y yo me sueño con ella, que el Señor me dice, yo te voy a usar mucho más que ella conociendo, para que des a conocer el Espíritu Santo. Y yo, cuando me levanto del sueño, yo nunca en mi teléfono había buscado a esta mujer porque yo no sabía, y de repente me sale la biografía de Katherine Goodman en el teléfono. Wow. Y cuando yo veo la biografía de ella, era una mujer que Dios le usaba tanto para dar a conocer el Espíritu Santo, pero tanto que yo dije, Señor, esto no es coincidencia. Dios. Y de repente yo comencé a experimentar unos niveles, conociendo el Espíritu Santo, que Él es tan real en mi vida, como si como estamos hablando acá. Yo comencé a conocer. Y cuando iba a la iglesia conociendo, yo solo tenía que abrir la boca de atrás del banco y la iglesia se llenaba. Wow. Las niñas hablaban en lengua, los niños eran bautizados. Dios En la iglesia yo comencé, Dios me usó para levantar mujeres, jóvenes, a predicar, a conocer quién es el Espíritu Santo. Y en ese momento, cuando esa puerta de los ojos se me abrieron para yo conocer quién es la persona del Espíritu Santo, porque en la iglesia se está desconociendo. Así es. En la iglesia creen que el Espíritu Santo solo es danzar, hablar en lengua. Y no es así. El Espíritu Santo es una persona que quiere estar cada momento contigo. Cuando yo me levantaba, yo le decía, hola Espíritu Santo. Yo me quedaba en mi habitación trancada, pero era con el Espíritu Santo hablando. Todo lo que yo hacía, mira Espíritu Santo, mira esto. Siempre, todas las mañanas el Espíritu me daba un tema nuevo para yo escribir. Un tema nuevo, y yo lo compartí en la iglesia. Y la iglesia creció en gran manera. Una iglesia que estaba bien decaída. Y el Señor comenzó a levantar. Pero era necesario que yo conociera la persona del Espíritu Santo. Por eso yo siempre le digo a mi esposo, que cuando yo hablo del Espíritu Santo, para mí es un tema que trae tanta nostalgia y alegría por tantos momentos que yo viví y he vivido con el Espíritu Santo, que me da pena que la iglesia no le dé la importancia que Él se merece, porque la palabra dice, cuando Jesús ya se fue ascendido, ¿verdad? Sí. Que el Espíritu se iba a quedar con nosotros para ser el Consolador, Así iba a es. morar en nosotros. Entonces, ¿cuál es la importancia de que las personas entiendan que el Espíritu Santo mora
dentro de ellos y por tanto deben tener cuidado con él porque se ofende. Así es. Imagínate un cristiano que esté haciendo cosas desordenadas y que sepa que tiene el Espíritu Santo que mora dentro. Wow. Imagínate cómo se debe sentir el Espíritu Santo cuando esa persona le ofende. Así es. Cuando esa persona le niega, porque no tan solo negar es tú hablar, con acciones tú niegas al Espíritu Santo. Que el Espíritu te ponga un sentir de tú hablarme una palabra y tú te quedes callado. Tú lo estás negando porque no le estás dando la importancia, le estás escuchando. Porque quizás Él te pone un sentir para que tú hables. Y esa persona que Él quiere que tú le digas, en ese momento está pasando una adversidad y quiere quitarse la vida. Pero Dios quiere intervenir por medio de ti. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer si tú te limitas? Wow. Porque hay que tener los ojos espirituales abiertos. Bien abiertos en estos tiempos. Así es. No ser cristianos por ser. No tan solo decir, yo soy una hija de Dios, yo porto poder. No es decirlo. No. Es que usted lo viva en todos los ámbitos Así es. de la vida. Así que yo le digo a esas personas que me están viendo, a esos cristianos, a esos jóvenes, a esos adolescentes, que si quieren ver cambio en su vida, en su familia, si quieren ver cambios extraordinarios, acérquense a conocer la persona del Espíritu Santo y verán las cosas tan grandes que Dios tiene para nosotros. Así es. Porque grandes cosas aún no se han revelado. No. Y es porque Dios está esperando uno que diga, sí, Señor, heme aquí. Yo lo hago. Wow. Sí, Señor, heme aquí. Yo puedo. Sí, Señor, heme aquí. Yo necesito hacerlo por ti. Dios. No por lo que tú me puedes dar, sino por lo que tú eres. Y entonces el Señor abre las puertas de los cielos. Se abren a tu favor, porque algo que yo aprendí también es que cuando tú haces las cosas para Dios sin interés de nada, el mismo Dios te va posicionando. Así es. En lugares que tú nunca pensaste que llegarías. Pero es porque, ¿sabes por qué pasa esto? Porque Dios entiende que tú no lo haces por los beneficios. No. Tú lo haces porque le amas. Wow, así es. Y eso es lo que debemos estar conscientes. Si hago algo para el Señor, debe ser porque yo lo amo y porque yo entiendo que sin Dios no soy nada. Yo soy un tipo de persona que siempre digo que yo sin Dios no soy funcional en nada. Yo no puedo funcionar sin Dios. Yo no puedo funcionar si Dios no está, si no siento su paz. Por esa razón me gusta retirarme un poco y estar tranquila, respirar para poder saber qué hacer. Para poder dejarme guiar por el Señor. Porque en los afanes que estamos viviendo los jóvenes, yo pienso, quizás dirán, ese pensamiento viejo siendo tan joven. Muchos me han dicho, pero tú pareces como más de edad por tu pensar, pero yo siempre he tenido ese pensar de que hay jóvenes que en estos tiempos solo se enfocan en crecer. Hay que estudiar obviamente, pero los jóvenes en estos tiempos, a uno de la iglesia se enfocan, yo debo crecer, estudiar, trabajar, hacer esto para poder dinero, y Dios se queda a un lado. Y yo pienso, pero ¿en qué están pensando esta juventud? Así es. ¿Se llevarán ellos algo? ¿Se llevarán ellos las posesiones? Así es. Si lo que importa verdaderamente es que tú tengas una relación firme con el Señor. Hay que crecer en la vida, pero nunca descuidando lo que es Dios. Wow. Dios debe ser primero en la vida de cada joven que estará viendo este video. Así es. O lo está viendo. Joven, Dios primero y las añadiduras después. Así es. Wow, tremendo, poderoso. Gloria de verdad. Yo sé que esto va a ser de bendición. Esto es algo que se necesita en estos tiempos. Esta enseñanza es necesario que la escuchemos. Es necesario que pongamos esto en práctica porque se está perdiendo. Gloria a Dios. El amar y anhelar y intimar con el Espíritu Santo, que es el puente para llevarnos a la conexión Amén, con el Padre. Así que yo quiero que tú extiendas una oración por esta generación. Amén. Amén, gloria a Dios.
Espíritu Santo Aleluya. de Dios, te alabamos y te bendecimos. Creemos que tú eres aquella persona que puede transformar el corazón. Sí, Dios. Clamo a ti por esa juventud que nos está viendo. Yo te pido, Señor, que seas tú alineando sus pasos, En el nombre de Jesús. cancelando toda palabra hiriente en sus vidas, cancelando, Señor, cada palabra que han decretado sobre ellos de maldición. Creemos que ellos pueden ser personas de bien, Sí, sí. y sobre todo que pueden ser canal de bendición y que pueden, Dios, dejarse usar por tu Espíritu Santo. Aleluya. Te pido, Dios, que toda depresión que está operando en ellos sea cancelada por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y declaramos que nada inmundo, nada impuro podrá operar en ellos y en cada persona que nos está viendo. Extiendo y declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento estará sobre cada persona que vea este video, y que cuando las personas escuchen estas palabras que fueron dirigidas para ellos, puedan sentir el abrazo del Padre y puedan sentir la paz que es la que da esa vibra de que Dios está con ellos. Así es. Lo declaramos y así es. En el nombre de Jesús. Dios Gloria te a Dios. bendiga. Dios bendiga esta hermosa audiencia. De verdad que nos sentimos agradecidos. Suscríbete, dale like. Activa la campanita de notificaciones para que seas bendecido. Invita a otros a que formen parte de esta hermosa familia Excelencia Cristiana y sean bendecidos, al igual que tú, con estas poderosas palabras. Estuvo contigo tu hermana Nelsida Rodríguez y también Francesca. un honor. Dios te bendiga.